es radio. Muy buenos días, son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Soy Rosana Laviada, reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este viernes 2 de mayo y es el día de San Atanasio, así que felicidades a todos aquellos, especialmente si nos escuchan y son miembros del Club de Libertad Digital, y también es el día de la Comunidad de Madrid, así que felicidades a todos los madrileños, que suelen ser todos aquellos que son fuera de Madrid y que viven en Madrid, así que felicidades a todos ellos. Hoy es un día que está pasado por agua, así que prepárense para, bueno, no sé si padecer, disfrutar o al menos ir acompañado de esa lluvia torrencial que va a ser prácticamente unánime en todo el país, excepto en los archipiélagos de Canarias y Baleares. Hoy están en alerta amarilla por tormentas eléctricas varios puntos de la península, así que muchísima precaución. Por lo demás, como les digo, llueve en toda España, así que suben de forma generalizada las temperaturas. A esta hora, en el centro peninsular, nos dirigimos ya camino de los 22 grados, que va a ser la máxima hoy en el centro. La máxima nacional se registrará, eso sí, en Almería y en toda la zona de Murcia, donde podrían rozar los 30 grados, y la mínima se registrará en Ávila con 9 grados. Si tuviésemos que hacer una clasificación de los políticos en la España de hoy, en la España actual, así a grandes rasgos, si me lo permiten, podríamos hacer una división en tres categorías. Los podríamos dividir en tres categorías. Aquellos que tienen una verdadera vocación de servicio público, cuya motivación es servir, está por encima del salario, de la calidad de vida, de su propia vida personal, de su propio desarrollo personal. En esta categoría creo que son muy pocos los que alcanzan grandes hitos, los que alcanzan importantes puestos y cotas de poder. Normalmente suelen permanecer en discretos segundos, terceros planos. No me atrevo, si les soy sincera, a decir si son mayoría o si están en minoría. Los que utilizan la política para hacer negocio, robar y enriquecerse a nivel personal y también familiar. Los maestros del puterío, la demagogia y el nepotismo. Aquí tampoco me voy a decantar porque no creo que sea necesario hacerlo, pero este cupo de entradas, si se tratase de invitar a una fiesta con todos ellos, creo que lo agotaríamos seguro. Y una tercera, donde acaban aquellos incapacitados para hacer otra cosa en la vida. Y aquí sí que me voy a permitir el lujo, si me permiten, de introducir prácticamente a la mayoría de los políticos que hoy en día forman parte de ese arco parlamentario. No se enfaden, señores diputados del Congreso, sino, bueno, pues arco parlamentario de cualquier asamblea, diputación, ayuntamiento, en fin. Aquí sí que creo sinceramente que están la mayoría de los políticos de nuestro día. En este grupo los hay que llevan con estoicismo esa incapacidad innata que llevan y que arrastran consigo y tratan de disimular sus carencias, no con demasiado éxito, y aquellos que recurren a lo burdo, a lo tosco, a lo grotesco para tratar de disimular su incompetencia. Es el caso, por ejemplo, de la vicepresidenta María Jesús Montero. Hay que ser muy extrema, si me permiten, y en este sentido creo que soy bastante laxa en las palabras, para comparar la gestión tras el apagón, tras el gran apagón del pasado lunes, con la gestión tras el atentado del 11M, el peor atentado de nuestra historia y en el que fallecieron cerca de 200 personas y miles de ellas resultaron heridas. Lo que el gobierno está haciendo es intentando esclarecer los motivos y por tanto persiguiendo la verdad. Lo que en ningún caso va a ser el gobierno de Pedro Sánchez es lo que hacían los gobiernos del Partido Popular, que se inventaban las causas, recuerden, el atentado terrorista, el Prestige, el Ya 42. Nosotros vamos buscando la verdad y toda la información que hemos tenido disponible la hemos ido poniendo a disposición de los ciudadanos. O María Jesús Montero está muy incapacitada o está muy desesperada, o las dos cosas, podría darse el caso. Porque si nos ponemos a comparar, ¿quién le dice a María Jesús Montero que no se le puede echar en cara, también a ella, los más de 130.000 muertos oficiales, por ejemplo, por el COVID en nuestro país, o más recientemente los 236 de La Lana?
4 días después del apagón, el Ejecutivo continúa dispuesto a seguir escenificando este sainete. La diferencia es que este no hace ninguna gracia. La ministra Sara Agesen, que preside ese comité que el Gobierno dice que es independiente, pero que sin embargo está presidido por una ministra vicepresidenta del Gobierno de España, se va a reunir por videoconferencia con su homóloga portuguesa. Los portugueses están enfadadísimos. La prensa del país, solamente hace falta hacerse un repaso rápido a la prensa del país luso para darse cuenta de ello. Explica que las relaciones entre los dos países, entre Portugal y España, se han enfriado no solamente por el apagón en sí, sino también por ese apagón informativo. Fueron muchas las llamadas que se realizaron desde las autoridades portuguesas a Red Eléctrica y la contestación fue nula, fue inexistente. Y eso es lo que hoy va a tratar de, digamos, templar la ministra Agesen, las relaciones entre Portugal y entre España. Sin respuesta de Red Eléctrica, de nuevo sin respuesta del operador que dirige en Beatriz Corredor. Hoy The Objective cuenta que las energéticas españolas están valorando llevar precisamente al operador ante los tribunales para pedir compensaciones, y es que lógicamente están muy enfadados, y sobre todo después de lo que sucedió en esa reunión en Moncloa, en donde directamente el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, les amenazó con llevarles a los agentes del CNI, de la UCO y a ser posible pues toda la artillería a sus empresas si no colaboraban en esta investigación, a lo que ellos lógicamente respondiendo que la colaboración ya se estaba desarrollando. Es aquí cuando Beatriz Corredor entra en escena, trata de templar las aguas, de calmarlas, y es donde el presidente del Gobierno le dice: Beatriz, ahora no intervengas, en esa información que ayer nos desvelaba el diario ABC, nuestro compañero Mariano Alonso. Pero fíjense hasta qué punto llega la farsa del Gobierno, que hoy mismo el Confidencial recupera una respuesta del Ministerio de Transición Ecológica al Partido Popular, una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada el año pasado, en concreto el 30 de abril del año pasado, donde el Ejecutivo reconoce la alta penetración de las energías renovables en el sistema y que ésta puede provocar inestabilidad. Texta dice lo siguiente: en un escenario de tan elevada penetración renovable será fundamental disponer de elementos que doten de flexibilidad al sistema, contribuyendo a la calidad y a la seguridad del suministro. Esto es lo que manifestaba entonces el Ministerio para la Transición Ecológica. Por cierto, y siguiendo con la catalogación de los políticos, la tercera categoría, los que se meten en política porque no saben otra cosa que hacer, o los que directamente no saben dar explicaciones. ¿Recuerdan ustedes 3 razones para votar al Partido Socialista? Y se quedaron en 2. Bueno, Óscar López. No podía haber escogido, desde luego, el señor López peor día para hacer estas declaraciones. A todos los fachas y a todos los ultras de este país, los derechos de los trabajadores en España van a seguir avanzando. Con el gobierno de Pedro Sánchez subió el salario mínimo, subieron las pensiones, siguen subiendo las pensiones, se ha creado el ingreso mínimo vital, ha habido una reforma laboral que nos ha permitido tener más empleo estable y vamos a reducir la jornada laboral. Y es que hoy a las 7 y 8 minutos, 6 y 8 minutos, 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, y por tanto también tenemos encuestas sobre el liderazgo de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, publicadas en el diario El Mundo y el diario ABC. Les vamos a repasar ahora con Sergio Eras y con Vanessa Vallecillo. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenos días. Buenos días, Rosana. Según El Mundo, Ayuso no solo gana 3 diputados hasta los 73, sino que la izquierda no frena su caída. Óscar López, el candidato peor valorado, pero más allá de eso, es incapaz de absorber toda fuga de voto de Más Madrid por el caso Rejón. Pasa de 27 a 29 representantes, mientras los de Mónica García pierden 9. La candidata de Vox, Isabel Pérez, también es una de las peores valoradas y, sin embargo, sube un parlamentario que el diario achaca a la cuestión de la inmigración. Respecto a la nota que obtienen los políticos, Ayuso con un 5,5 es la mejor valorada en la encuesta de ABC. Bergerot, la portavoz de Más Madrid, consigue un 3,7 y Óscar López un 3,5. José Antonio Fuster de Vox consigue un 3. Vox sube 3 en la encuesta de ABC. En esta última, Ayuso mantiene sus 70 escaños, pero el PSOE no pasa de 33 y Más Madrid baja a los 18. En cualquier caso, las dos coinciden en que la derecha unida rozaría los 85 escaños, algo inédito, mientras que la suma de PSOE y Más Madrid contaría con 3 diputados menos. La formación que lidera Mónica García arrastra el cierre en falso del caso Rejón. La titular de Sanidad reaparecía en la manifestación por el 1 de mayo. Recuerdo a la señora Ayuso que muchas veces me ha llamado con desprecio sindicalista y que me ha dicho que soy una ministra activista que voy detrás de la pancarta, y le vuelvo a reiterar que yo estoy muy orgullosa de ir detrás de determinadas pancartas, de la pancarta de la sanidad pública
socialista y de la pancarta de los derechos de los trabajadores. Desde hace mucho tiempo en Más Madrid hablamos de la reducción de la jornada laboral, de trabajar menos para vivir mejor, y hoy es un día para celebrarlo. Pues fíjese usted esa propuesta donde la ha llevado a Más Madrid, menos 9 diputados según esa encuesta que hoy publica el diario ABC y más o menos exactamente lo mismo en esa encuesta que publica hoy el diario El Mundo. La realidad es que la izquierda en la Comunidad Autónoma de Madrid ha desaparecido. Les dábamos la nota, la puntuación de Óscar López, se queda con ese 3,5. Es una persona absolutamente desconocida dentro de los votantes madrileños, pero es que dentro de los votantes del Partido Popular el nivel de aceptación de la propia Díaz Ayuso es máximo, está consigue un 8,5, un 5,5 a nivel general entre los votantes y los no votantes y un 8,5 entre sus votantes, que son mayoría. Bueno, lo cierto es que hoy va a haber una celebración del 2 de mayo absolutamente insólita. Ya saben ustedes que después del bolañazo del año pasado, ya saben que tuvo que intervenir la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid para decirle al señor Bolaños que él no estaba invitado y que no podía subir al estrado, era lo que él pretendía, y se lió la que se lió en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues este año directamente ningún representante del gobierno va a estar presente en esa celebración, que por primera vez se saca a la calle, y la verdad es que es un día absolutamente festivo en la Comunidad Autónoma de Madrid, pero un día pasado por agua, aunque eso sí, ya se ha preparado la infraestructura necesaria para que ninguno de los invitados y de las personas que hasta la Puerta del Sol se aproxime se moje demasiado en la medida de lo posible. Y un día que va a estar marcado por el veto del Ministerio de Defensa a la histórica parada militar. Así lo ha decidido el Ministerio y la comunidad ha respondido acercando el acto a todos los madrileños. Por primera vez no va a tener lugar en el interior de la Real Casa de Correos, sino en la misma Puerta del Sol bajo una gran carpa. Se espera a 1 millar de invitados, entre los que no hay ningún miembro del Gobierno en respuesta a ese veto de defensa. Este es el motivo por el que el Partido Socialista ha decidido hacer un acto alternativo al margen del Gobierno regional. Tiene los detalles María Yuste. Buenos días, un inédito día de la Comunidad de Madrid porque por primera vez el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso celebrará los actos del 2 de mayo fuera de la Real Casa de Correos. El acto institucional contará con más de 1000 invitados, con pantallas en la Puerta del Sol y con gradas para el público con capacidad para 500 ciudadanos. En primer lugar tendrá lugar la ofrenda floral y homenaje a los héroes del 2 de mayo y después el acto institucional de entrega de las grandes cruces de la Orden del 2 de mayo. Invitados y galardonados participarán en la tradicional recepción en la Real Casa de Correos. Este año los actos están marcados por el veto del Ministerio de Defensa a la tradicional parada militar y la ausencia de representación gubernamental. Tras la polémica decisión del gobierno de Pedro Sánchez, la Comunidad de Madrid no ha invitado a ningún representante del Ejecutivo Central. Miguel Ángel García, portavoz del gobierno regional. Ha sido el gobierno socialista, ha sido el gobierno central el que se ha apeado de los actos del 2 de mayo. A nosotros nos hubiera gustado un 2 de mayo con su tradicional parada militar, pero en cualquier caso haciendo de la necesidad virtud. Ayer uno de los sindicalistas que participaron en esas, bueno, pues más que frustradas, inexistentes. Ayer escuchaba a Pablo Planas, hoy le vamos a tener en la tertulia, en el programa de Dieter Brandau decía, para mí el 1 de mayo es el día anterior, si es domingo es el Día de la Madre, y si es la víspera, si es sábado, es la víspera del Día de la Madre. Y es que tiene razón, el día 1 de mayo directamente, el Día del Trabajo, lo que tienen que hacer es desaparecer porque los sindicalistas no consiguen llevar a la gente ya desde hace mucho tiempo a las calles. Los responsables de las marisquerías tiemblan ese día porque ya saben que después de la manifestación los sindicalistas lo que les gusta es irse a tomar una de gambas y allí les están esperando. Pero bueno, todo sea por el bien de los negocios en las ciudades de España. Las cifras son realmente escalofriantes, es que no fue absolutamente nadie a las manifestaciones de ayer, ya no solamente en Madrid, sino en otras capitales de provincia en nuestro país, y se pudo escuchar a alguno de los sindicalistas, como les decía anteriormente, decir que dónde estaban los de la banderita contra Trump. Bueno, pues a lo mejor es que los de la banderita, como ellos dicen, los que llevan la pulsera con una banderita de España en la muñeca, a lo mejor lo que estaban es trabajando, porque ayer día 1 de mayo es que también trabajó mucha gente. Los sindicalistas no, desde luego. Ahí estaban en la calle con buena parte, por cierto, de los ministros de este gobierno. Apenas 12.000 personas lograron concentrar los sindicatos en Madrid, 2.000 en Barcelona y poco más de 1.000 en Sevilla, a pesar de que el tiempo, contra todo pronóstico, acompañó durante todo el día. En esta ocasión, la principal reivindicación era la reducción de la jornada laboral, pero quedó opacada por los titulares de la propia artífice de la norma pidiendo nacionalizar la red eléctrica. Esto cuando la propia empresa está participada en su mayor parte por el Estado y su presidenta y hasta 6 miembros de la cúpula son del Partido Socialista, lo que ha dejado de lado los perfiles técnicos, pasando por alto los avisos de riesgo que se venían produciendo. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz, a Urtasun, a Pilar Alegría y a Elma Saiz.
el oligopolio de las eléctricas y el monopolio de la red eléctrica de España se debe al interés común y general como mandata la Constitución española. Esto es muy grave lo que ha pasado. Cuando tengamos la información conveniente de lo que ha pasado, por supuesto, se depurarán las responsabilidades que sean precisas. No vamos a permitir que se alargue la vida útil de los nucleares y vamos a exigir que se cumpla el calendario que está previsto en el gobierno. Cuando tengamos la información certera, cuando tengamos los datos concretos, con máxima transparencia, como siempre hemos trabajado, se los pondremos, por supuesto, a todos los ciudadanos. Y además saben que hemos abierto también una reunión con todos los operadores y les hemos solicitado a todos ellos que nos trasladen todos sus datos, como digo, para dar una información absolutamente certera y seria. Estamos en el momento de importante trabajo, buscando, bueno, pues evidentemente conocer todo lo acontecido, pero viendo que de manera inmediata lo que se hizo fue una reacción, poniendo en el centro lo que verdaderamente importa, que es proteger a la sociedad española, y eso es lo que ha vuelto a demostrar el gobierno de España. Bueno, y de nuevo lo que vuelve a demostrar el gobierno de España es el nepotismo y absolutamente el enchufismo que está generalizado y, como ayer denunciábamos aquí, hasta dónde llegan el pulpo, ¿no? La tinta del calamar, en este caso, del gobierno de España y del Partido Socialista. Ya saben ustedes que Beatriz Corredor, aunque pasa por ser, o ella pretende ser, una responsable o una titular independiente de un organismo neutral, les acabamos de contar que en su mayor parte está participada por el gobierno, es decir, que las decisiones que se toman desde Red Eléctrica son decisiones gubernamentales, pero es que anteriormente Jordi Sevilla, que era el anterior, también fue ministro del gobierno de España con Zapatero, también era el máximo responsable de Red Eléctrica. Claro, a Jordi Sevilla se lo cargan porque precisamente Jordi Sevilla no era partidario del apagón de las nucleares, algo que sí que es partidaria Beatriz Corredor. Y en un artículo muy reciente en el diario 5 Días habla de ese apagón difícil pero no imposible, esto Jordi Sevilla en su momento, y criticaba el Plan Nacional Integrado por Energía y por el Clima, planificado desde un despacho con demasiado, decía Sevilla, demasiado mesianismo renovable y haciendo oídos sordos a los problemas técnicos asociados a un cambio tan importante. Bueno, es que esto es así, cuando colocas también a gente que nada o muy poco sabe de la materia de la que está tratando, en este caso la energía, sucede lo que sucede. Sucedió con el apagón el pasado lunes y sucedió a finales del mes de octubre, por ejemplo, con la Dana en Valencia, y también lo denunciamos en su momento cuando los ingenieros reclamaban esas infraestructuras que eran tan necesarias. Bueno, como les contaba hace unos minutos, esa farsa por parte del Ejecutivo va a continuar con un calendario previsto precisamente para fingir que se sigue investigando. Sara Agesen se reúne con su homóloga portuguesa. Esta ha informado a la Comisión Europea del inicio de las investigaciones. La titular de Transición Ecológica se reunía ayer con la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV. Competencia sería la encargada de sancionar a Red Eléctrica llegado el caso. Por su parte, Red Eléctrica ha entregado su caja negra donde se almacena toda la información y que se habría ampliado a las horas previas al apagón. Aunque el gobierno reconoce que tardará en señalar a los responsables, con fecha del 30 de abril de 2024, el Ministerio de Rivera, ahora de Agesen, ya señaló en una respuesta parlamentaria que la saturación de renovables generaba inestabilidad y que había que dotar de elementos que otorgasen flexibilidad al sistema, dando seguridad. Escuchamos a la portavoz popular Esther Muñoz. Es incomprensible que 3 días después del gran apagón los españoles no sepamos qué ha pasado, o por incompetencia del gobierno que sigue sin saberlo, o porque lo saben y nos mienten. España no se merece un gobierno así. Somos la cuarta economía de la Unión Europea y hemos dado mucho que hablar en todo el continente. No solamente se apagó España, sino que por nuestra culpa se apagó también Portugal. Bueno, pues esto es así, esto es verdad, y los portugueses, como les contaba anteriormente, no están nada contentos. Las movilizaciones marcadas obviamente por el apagón, las movilizaciones del 1 de mayo, pero la realidad es que lo que se preparaba era una gran movilización con una gran protagonista, Yolanda Díaz, por una cuestión que se tenía previsto aprobar esta misma semana en Consejo de Ministros, que se ha dejado para la semana que viene, y es esa reducción de la jornada laboral.